Hace poco escuché a un cristiano decir que los evangelios claramente se contradicen y que la razón por la cual se contradicen es porque los autores de los evangelios, cada uno tiene un propósito teológico distinto y por lo tanto ellos sienten la libertad de cambiar las historias que ellos están contando para que reflejen mejor esos propósitos teológicos. Y el ejemplo que nos da es el de Marcos y Mateo, hablando sobre la sanación de un ciego en el caso de Marcos o de dos ciegos en el caso de Mateo. Según esta persona, claramente eso es una contradicción. Entonces, intentando explicar el por qué Mateo le añade un ciego a esta historia, según esta persona, la razón por la cual Mateo hace esto es porque Mateo está intentando apelar al Antiguo Testamento, específicamente un pasaje en Deuteronomio que nos habla sobre dos testigos. Y esto que acabo de hacer es una táctica bien común en las personas que buscan desacreditar a la Biblia. Y es que, por ejemplo, nos dicen, aquí la Biblia dice tal cosa, pero acá dice otra cosa. Claramente es una contradicción. Y la razón por la cual hacen esto es porque ellos saben que para la mayoría de las personas eso es suficiente. La mayoría de las personas no leen la Biblia. Así que si tú le dices a una persona que dos pasajes en la Biblia se contradicen, la mayoría de las personas simplemente lo acepta. Pero fíjate que si nosotros vamos a la palabra y la leemos en su contexto, en la mayoría de los casos vemos que esos pasajes no dicen lo que estas personas alegan que dicen. Por ejemplo, cuando vamos al pasaje de Deuteronomio 17:6, vemos que dice que por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Y lo primero que nosotros deberíamos de preguntarnos cuando leemos este pasaje es, ¿qué tiene que ver esto con la sanación de los ciegos en Mateo? Y la respuesta es nada. Este pasaje en Deuteronomio no tiene absolutamente nada que ver con lo que Mateo nos está contando sobre la sanación de los ciegos. Deuteronomio lo que nos está hablando es sobre cuántos testigos se necesitan para condenar a alguien cuando cometa algún delito o crimen. Y nos dice que se necesitan por lo menos 2 o 3. Y de hecho, eso es simplemente una manera de decir que se necesitan más de uno. No es que literalmente tiene que ser 2 o 3, es que tiene que ser más de un testigo. Así que realmente no existe ninguna conexión entre estos dos pasajes. No hay ninguna explicación o razón por la cual Mateo añade un ciego a esta historia. ¿Por qué él escoge, por ejemplo, 2 ciegos y no 3? Deuteronomio menciona ambos números, dice 2 o 3. ¿Por qué él pone 2 y no 3? Vemos entonces que estos dos pasajes no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro y por lo tanto Deuteronomio no explica el por qué Mateo le añade supuestamente un ciego a su historia. Pero fíjate que si leemos los pasajes de Marcos y Mateo como tal, nos damos cuenta que ni tan siquiera existe una contradicción para explicar. Porque Marcos nos dice, por ejemplo, que entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él, refiriéndose a Jesús, y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y Mateo nos dice que al salir ellos de Jericó, 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Fíjate que es claro que en el pasaje de Mateo habían 2 ciegos. No cabe duda alguna que Mateo nos dice que hubo 2 ciegos que estaban sentados junto al camino y que ellos fueron sanados por Jesús. Pero cuando vamos al pasaje de Marcos, les pregunto, ¿en dónde Marcos nos dice que hubo un solo ciego? ¿En dónde Marcos nos dice cuántos ciegos habían? Y la respuesta es en ningún lugar. Marcos no nos dice cuántos ciegos habían. Lo que Marcos nos dice es que Bartimeo el ciego estaba sentado junto al camino mendigando y que él fue sanado por Jesús. Pero en ningún momento nos está diciendo que Bartimeo es el único ciego que fue sanado ese día. Eso es algo que la persona que está intentando buscar una contradicción en la Biblia está asumiendo. Fíjate que si yo te digo que yo fui al cine y que ese día hubo 2 personas conmigo en la sala, 2 personas además de mí viendo la película ese día, y luego por alguna razón estábamos hablando de la misma historia y te digo que un tal José estaba en la sala, no tendría sentido que tú me digas a mí, espérate, ¿cómo que José estaba en la sala? Eso no puede ser posible. Ahorita tú me dijiste que hubo 2 personas en la sala y ahora me estás diciendo que José estaba en la sala. Las dos no pueden ser ciertas a la misma vez. Claramente te estás contradiciendo o estás mintiendo o algo. Fíjate que esa respuesta no tiene mucho sentido, porque claramente no hay ninguna contradicción entre decir que hubo 2 personas en la sala y que José estaba en la sala. La conclusión lógica al escuchar estas palabras no es decir que me estoy contradiciendo. La conclusión lógica es entender que José simplemente es una de las 2 personas en la sala. De la misma forma entonces cuando estamos hablando de Marcos y Mateo,
La conclusión lógica no es decir que se están contradiciendo, sino que el sentido común te dice que simplemente Bartimeo era uno de los 2 ciegos que fueron sanados ese día. Mateo nos dice, hubo 2 ciegos sentados junto al camino. Y Marcos nos está diciendo que Bartimeo era uno de esos 2 ciegos. No existe entonces ninguna contradicción entre estos 2 pasajes. La contradicción existe solamente en la mente de aquel que anda buscando una contradicción en la Biblia. Así que no caigamos en esas trampas, estemos atentos a estas tácticas, especialmente cuando vienen de parte de cristianos, de personas que se llaman cristianos o expertos en la palabra, porque ellos dicen esto usualmente para evitar que las personas reten lo que ellos están diciendo. No me lleven la contraria en lo que yo estoy diciendo porque yo soy cristiano, yo sé de lo que hablo, soy un experto en la palabra, así que simplemente acepta lo que yo les estoy diciendo. No caigamos en eso. No importa lo que el ser humano diga, lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Y una y otra vez, la palabra nos demuestra que es perfecta porque Dios es perfecto. Dios los bendiga.